Listo, ahí dice, un auto que se encuentra en reposo inicia su movimiento con aceleración constante y durante los 10 primeros segundos recorre 64 metros. Allá la distancia recorrida por el auto durante los 10 segundos siguientes. Siempre es bueno hacerse un gráfico, ya como hemos visto. Acá me dice un auto que se encuentra en reposo inicia su movimiento con aceleración constante durante los 10 primeros segundos. Entonces aquí está mi auto. Siempre vamos a ver que va a recorrer una distancia. Cuando hay así, fíjense, se puede dividir en dos tramos, ¿no? Entonces, del tramo A al tramo B, tardó 10 segundos y recorrió 64 metros. Pero como estaba con aceleración, yo supongo que en el tramo de B a C, que también tardó 10 segundos, ha recorrido más distancia, ¿no? Aquí, al decirme que el auto se encuentra en reposo, voy a poner este auto. Velocidad inicial 0 sería, ¿no? Correctísimo, eso es importante. Ese razonamiento es importante. Vamos a ponerla acá las letras mejor. Punto A, el punto B y el punto C. Entonces el auto que estaba acá, ahí, ¿no? Estaba ahí en el punto A, que se encuentra en reposo, dice. Entonces aquí tiene una velocidad inicial que es igual a 0. ¿Ya? En ese sentido. Inicia su movimiento con aceleración constante. Entonces tiene aquí también una aceleración que va en el mismo sentido, ¿no? Pero no nos da el dato, fíjense, de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? No sabemos. Pero nos dice de que en un tiempo de 10 segundos, en un tiempo igual a 10 segundos, ha recorrido una distancia de 64 metros. Entonces, esta distancia que recorre de aquí a acá, podemos llamarle la distancia 1, es igual a 64 metros. Sí, ingeniero. Ahora, me dice que encuentre la distancia recorrida por el auto durante los otros 10 segundos siguientes. Entonces, fíjense que de aquí a acá, igual ha tardado un tiempo igual a 10 segundos. Lo que me pide es que yo encuentre esta distancia 2. La distancia 2 no la conozco. ¿Sí? Entonces analicemos tramo por tramo, porque de los datos que saquemos de este tramo AB, vamos a ver que nos va a servir para el tramo BC. ¿Qué es lo que nos va a servir? Fíjense de que la aceleración que imprima este auto aquí en este tramo nos dice que va a ser con aceleración constante, dice. O sea que la aceleración va a ser la misma en todo el trayecto, ¿no? Entonces, esta aceleración que encontremos nosotros en el tramo AB nos va a servir para utilizarla en el tramo BC y de esa forma podemos encontrar la distancia de 2. Entonces, veamos en el tramo los datos, en el tramo AB, o como AB, ¿no? AB. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una velocidad inicial que es igual a 0. Tenemos un tiempo que es igual a 10 segundos. Tenemos una distancia que es igual a 64 metros, ¿no? De las fórmulas que tenemos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuáles son las que tenemos?
Una que tenemos, acá las vamos a anotar a un lado. Aquí nuestra velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Esa es una, ¿no? Luego tengo la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia, ¿no? ¿Sí? Luego tengo la otra que me dice de que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 multiplicado por el tiempo. Y luego tengo otra que me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esas son las 4 que hasta ahora hemos visto, ¿no? ¿Se recuerdan? Bien. Entonces ustedes tienen que tener su solucionario, su formulario siempre a mano, ¿no? Entonces fíjense de que se recuerdan de que de acuerdo a la fórmula que teníamos, nos falta siempre, fíjense acá, tenemos 4 variables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos falta la distancia. Entonces, cuando nos falte distancia, tenemos que trabajar con esta fórmula de acá, ¿no? Aquí nos falta tiempo, ¿no? Entonces, cuando no tengamos tiempo, trabajamos con esto. Aquí nos falta aceleración. Y aquí nos falta velocidad final, ¿no? Entonces, viendo eso, nosotros tenemos que ver acá, de que si necesitamos determinar la aceleración o necesitamos determinar la velocidad final acá, fíjense, ¿no? Yo creo que la aceleración, porque es la que es constante y nos va a servir para acá. ¿Se comprende? Entonces, ¿cuál de estas fórmulas deberíamos aplicar en base a los datos que tenemos aquí para poder determinar la aceleración? La última. Número 3. A ver, aquí me dice, tengo distancia, no tengo velocidad final, me quedaría velocidad inicial y tiempo, ¿no? Y puedo sacar la velocidad final acá, ¿no? Con esta de aquí, fíjense, puedo yo determinar la velocidad final. Eso puede ser que nos interese, pero primero vamos a ver si es que lo necesitamos. Lo que sí podemos determinar la aceleración es con esta última de acá, ¿no? ¿Sí? Porque eso quiero determinar la aceleración. ¿Sí? Entonces, como quiero determinar la aceleración, yo tendría aquí de que mi distancia para mí va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Está aumentando su velocidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a tomar el signo positivo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, fíjense de que aquí, como mi velocidad inicial es 0, entonces todo este término de acá se me vuelve 0, porque 0 por t, cualquier valor que tenga t es 0. Entonces, eso lo hago 0. Y en base a lo que me queda, como quiero determinar la aceleración, entonces despejo la aceleración y me quedaría, fíjense que la aceleración la mantengo en ese lado. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Entonces me va a quedar que es igual a 2d. Y este t cuadrado que está multiplicando aquí pasa a dividir, ¿no? Sobre t cuadrado.
Fíjense que las unidades son metros segundo cuadrado para la aceleración, entonces está bien, ¿no? La distancia está en metros y el tiempo está en segundos, entonces me va a dar metro segundo cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 por, ¿cuánto es la distancia? 64 metros sobre 10 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Como yo sé que las unidades son coherentes, fíjense, metro segundo me va a dar, o metro segundo al cuadrado, porque esas son las unidades que da. Entonces, eso me va a dar metro segundo cuadrado. ¿Cuánto da la aceleración? Por 64 es 1.28. 1.28. Entonces, esto me da que es 1.28 metros por segundo cuadrado. Ahora analizaré el tramo BC. Aquí el tramo. Vamos a ver los datos que tenemos del tramo BC. ¿Qué datos tengo? En primer lugar tengo el tiempo, ¿no? Tiempo que es igual a 10 segundos. ¿Qué otro dato tengo? La aceleración que encontré acá, ¿no? Entonces, la aceleración que tengo que es igual a 1.28 metros por segundo cuadrado. ¿Qué otro dato tengo? No tengo más datos, ¿no? Entonces, fíjense de que con dos datos acá yo no puedo determinar, ¿no? Lo que me pide la distancia aquí, para que determine la distancia me faltaría una velocidad inicial y una velocidad final y el tiempo. Y para determinar la distancia con esto me faltaría una velocidad inicial. Entonces, fíjense de que la velocidad final en el tramo AB va a ser la velocidad inicial en el tramo BC. Entonces yo puedo determinar esta velocidad final acá. ¿Se comprende? ¿No? Entonces necesariamente, entonces en el tramo AB yo tengo que determinar la velocidad final. ¿Con cuál puedo encontrar la velocidad final fácilmente? Con esta de acá, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, porque ya tengo esto que se me hace cero. Entonces aquí tengo de que mi velocidad final en este tramo AB va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces esta velocidad final, como la velocidad inicial es cero, entonces esto de acá se me hace cero y me va a dar que esa velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Y esto es igual a 1.28 metros segundo cuadrado por tiempo. Fíjense que se va, tiempo está 10 segundos, se va con un segundo de acá. Esto por 10. Entonces la velocidad final me va a dar igual a 12.8 metros por segundo. Entonces esta velocidad final de aquí, para mí es mi velocidad inicial en este tramo, ¿no? En este otro tramo, la velocidad final que tengo del tramo AB viene a ser la velocidad final, la velocidad inicial en el tramo BC. Entonces aquí tendría yo de que mi velocidad inicial acá va a ser igual a 12,8 metros por segundo, ¿no? Entonces ya tengo todos los elementos necesarios para encontrar la distancia que me pide, la distancia 2. ¿Cuál sería la distancia 2? ¿Con qué fórmula? Fíjense que puedo aplicar esta misma de acá, que tengo todos los elementos. Entonces mi distancia 2 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, esta distancia 2 va a ser. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 12.8. Por el tiempo, ¿cuánto es lo que tarda? 10 segundos. Más un medio
¿Cuánto es la aceleración? Ya lo saqué, 1.28 por el tiempo, que es 10 segundos, pero está elevado al cuadrado, por 10 al cuadrado. Y ustedes me dirán cuánto queda esa distancia. Trabajando con las unidades que tenemos, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como práctica, van a ver que al final queda en metros, ¿no? Aquí me da 128 y acá 128 también, dividido entre 2 me queda 64, ¿no? Me sale 178, me sale a mí. 178 o 72. 78. A ver, aquí me daría esto que es igual a 128. Ay, no, creo que me equivoqué. 128 dividido 2. 1.23, lo que hice es 1.28. 1.28. Ya. 8 y 4, 12. 128, sí. 128.82. 172, ¿no? No, 6, 2, 8, 192, ¿no? 192, sí, está bien. Entonces, este es el resultado que nos pide el ejercicio. Aquí fíjense que ya en este otro tramo no necesitamos encontrar nosotros la velocidad final, pero si ustedes quieren, la pueden encontrar la velocidad final, ¿no? Con cualquiera de estas dos fórmulas que tenemos, ya lo pueden encontrar. Ya sea con esta o con esta de acá. Entonces, fíjense de que cuando se trata de trabajar así con secciones, con tramos, lo más lógico es que ustedes hagan esa separación. Analicen qué tienen en un tramo y qué tienen en otro tramo y en base a eso van trabajando. No traten de hacerlo todo de un saque porque no van a poder. Un auto parte del reposo, dice, y recorre 190 metros en el 10º segundo. Allá la distancia que recorre durante los segundos 3, 4 y 5. Ya, vamos a hacerlo este ejercicio y después vamos a implementar una fórmula más que nos va a indicar cómo se resuelve, ¿ya? Ya, entonces fíjense acá que nos dice lo siguiente. Un auto parte del reposo. Entonces, si tenemos el auto aquí, nuestro famoso auto que parte del reposo. Un ratín. Está cargando, parece, un archivo.
Ya. Ahora, un auto parte del reposo, dice, y recorre. Aquí está el auto. Ahí está mi auto. Velocidad inicial es igual a 0. Y recorre 190 metros en el décimo segundo, dice. Entonces, fíjense de que aquí inicialmente, ¿no? En un espacio 0, aquí tenía un tiempo 0, ¿no? Luego fue 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos. Entonces, del 9 al 10, del segundo 9 al segundo 10, me dice que recorrió, ¿cuánto? 190 metros. Aquí. Aquí recorrió 190 metros. ¿Me siguen? ¿En qué tiempo lo hizo estos 190? En un tiempo igual a 1 segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que me pide es que yo halle la distancia que recorre durante el segundo 3 y 4. A ver, aquí este 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces aquí este es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos y 10 segundos, ¿ya? Esta escala que tengo es de tiempo, que ven ustedes acá, ¿ya? Y acá fíjense de que me dice que yo vea la distancia que recorrió durante los segundos 3, 4 y 5. ¿Cuáles son esos segundos? ¿No? Aquí tengo 1, 2, 3, viene desde aquí entonces. Desde aquí, del 2 al 3 es el 3, 3 al 4 y al 5 aquí. ¿No? Entonces me pide que yo encuentre la distancia que recorrió aquí. Esta que tengo abajo es la escala de distancia. Esta distancia es la que no sé. Es la que me pide que yo encuentre. ¿Se comprende? ¿Y cuánto tiempo ha tardado aquí? En esa distancia ha tardado t igual a 3 segundos. ¿Me siguen? ¿No era desde 3, 4 y 5 segundos? Lo que pasa es que dice lo siguiente, fíjense. Un auto parte del reposo y recorre 190 metros en el décimo segundo. Hallar la distancia que recorre durante los segundos 3, 4 y 5. Fíjense, el segundo 0 es este, ¿no? Mi segundo 1 es este espacio de aquí, este espacio-tiempo. Mi segundo 2 es este de aquí. Mi segundo 3 es este. No sí. Es de que del 3 al 4 pasó el cuarto segundo, no el tercero. Aquí tenemos una velocidad inicial en este tramo, vamos a tener otro hasta aquí, otro hasta aquí, otro hasta aquí y otro acá. Son varios tramos los que... Cuando se trate de resolver estos ejercicios, hay una formulita que quiero buscar. No me acuerdo dónde la puse. Creo que está por acá. No, Inge. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi amigo? No sé, se puso medio loco. Van a disculpar. Entonces, esta otra fórmula se la van a grabar, ¿ya? Se la van a anotar.
Cuando tenemos situaciones así en donde nos dan distancias entre medio, digamos así, que se ha realizado una distancia en un determinado tiempo, entonces vamos a aplicar nosotros esta fórmula de acá, que me indica que la distancia en un determinado segundo, indica cuál es el segundo que corresponde, es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración que lleva por 2n menos 1. Entonces, fíjense de que aquí yo puedo determinar, en base a esta distancia, la distancia que recorrió en el minuto 10, por ejemplo, como me dice acá, en el décimo segundo, la distancia que recorrió en el décimo segundo es igual a la velocidad inicial, ¿no? Esta velocidad inicial, como está aumentando su velocidad, le pongo más y aquí puedo determinar yo cuál es la aceleración que llevaba el móvil. ¿Se comprende? Y luego 2 por 10, que es el décimo segundo menos 1, me da la distancia. Pero como me dio la distancia, yo puedo encontrar la aceleración. Entonces, aplicando a este segmento de aquí yo voy a tener que en este segmento de aquí, la distancia en el segundo 10 va a ser igual a la velocidad inicial más, aquí se me borró un medio, era, ¿no? Un medio de la aceleración. Aquí se me borró un medio. Un medio de la aceleración por 2n menos 1. Entonces aquí mi fórmula, en este caso va a ser velocidad inicial más un medio por la aceleración del móvil por 2n, que n es el décimo segundo, entonces sería 2 por 10 menos 1. Aquí tengo yo de que esta velocidad inicial para mí es 0. Fíjense, la velocidad inicial partió del reposo, dice. Y por lo tanto yo tengo de que esta distancia que recorrió en el segundo 10 es 190 metros. Entonces aquí yo tendría nuevamente que lo que tengo acá es 190 igual a, esto es A sobre 2 por 2 por 10, 20 menos 1, 19 me queda acá, ¿no? 19. Por lo tanto, yo despejando mi aceleración aquí va a ser igual a 2 por 190 dividido 19. Me imagino que ya han practicado los despejes, ¿no? Por eso es que lo hago rápido. Entonces, la aceleración que lleva el móvil desde aquí hasta allá, la aceleración, ya saben que la aceleración es constante en todo el recorrido, va a ser igual a ¿cuánto? ¿20? 20. 20 metros. ¿Ah? 20. 20. No me grite. 20 metros por segundo, ¿no? Yo hablo fuerte. Se nota. Bien, entonces nos da 20 metros por segundo. Ahora, fíjense de que como tenemos esta distancia aquí, esta misma fórmula la aplicaríamos aquí, en el segundo 2 y en el segundo 5. Mejor dicho, en el segundo, claro, en el segundo 2, de 0 a 2, vamos a tener una distancia recorrida. Y luego tenemos otra distancia recorrida de aquí a acá.
Y restando eso, vamos a obtener la distancia que nos interesa en el tramo. ¿Cuánto se recorre en el tramo 2? Entonces aquí vamos a ir de 0 a 2 segundos, ¿no? Vamos a ver que aquí, esto lo ponemos acá. Entonces, de 0 a 2 segundos vamos a tener que la distancia de 2 segundos va a ser igual a la velocidad inicial, sabemos que es 0. Y luego, como ya obtuvimos la aceleración acá, entonces esto va a ser igual a 20 dividido 2 por 2 por 2, 4. 2 por 2 menos 1. Entonces la distancia 2, la distancia en esta de aquí que recorrió en el segundo 2, es esta de aquí, ¿no? No, tendríamos que ponerle la 3, la 4 y la 5 y sumar nosotros, ¿no? De acuerdo a esta fórmula que tengo acá. Fíjense como me pide allá la distancia que recorre durante los segundos 3, 4 y 5. Entonces en esta fórmula le pongo 3 aquí y voy a obtener la distancia 3. Le pongo 4 y voy a obtener esta distancia en el segundo 4 y le pongo 5 y voy a obtener la distancia en el segundo 5. Entonces, basándome en esta fórmula donde tengo la distancia n, le pondré igual, es igual a la velocidad inicial. Está aumentando la velocidad igual a más a medio por 2n menos 1. Entonces, para el segundo 3 que me pide, ya sabemos que nuestra velocidad inicial es 0. Ya tenemos la aceleración encontrada. Entonces, vamos a ver de que para el segundo 3, la distancia en el segundo 3 es igual a la aceleración, que es 20, dividido 2 por 2 por 3 menos 1. ¿Y esto cuánto me da? 2 por 3, 6 menos 1, 5, ¿no? 5 por 10, que me da 20 dividido 2 me da 10, por 5 me da 50, ¿no? Entonces, la distancia en el segundo 3 fue 50 metros. La distancia en el segundo 4 fue igual es 20 dividido 2, 2 por 4 menos 1, y esto me da igual a 2 por 4, 8 menos 1, 7 por 10, 70 metros. Y la distancia en el segundo 5 va a ser igual a 20 dividido 2 por 2 por 5 menos 1. Igual a 2 por 5, 10 menos 1 me da 9, por 10, 90. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrió? Aquí tengo 160 más 50, 210 metros, ¿no? La suma va a ser igual a 210 metros. Entonces, esta aplicación de esta fórmula, fíjense cómo resuelve cuando yo tengo ejercicios en donde me dan esos problemas de las distancias recorridas entre medio. ¿Esto cómo lo podríamos haber resuelto? Se puede resolver de otra forma sin utilizar esta fórmula, sino con la fórmula que nosotros tenemos, ¿no? Pero es bien, aquí tendríamos que hacer que este es nuestro punto A, este es nuestro punto B, este es nuestro punto C, este es nuestro punto D y este es nuestro punto E. ¿Sí? Y utilizar esos tramos. Entonces, primero tenemos el tramo AB, luego el tramo BC, luego el tramo CD, y así tendríamos más o menos unas 3 ecuaciones con 3 incógnitas de las que deberíamos despejar hasta poder encontrar esto. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que ir hasta acá y recién aquí es donde tengo más información, fíjense. Y aquí, lógicamente, como la aceleración es la misma en todas partes, entonces eso me ayuda. Pero es más complicado. Sí, ingeniero, una consultita antes de la fórmula que dio ahorita, ¿no?
ahí, digamos, no ve la velocidad final, ya no se toma en cuenta, ¿no? Porque hace rato no ve. En la fórmula no tenemos velocidad final. Ah, ya. Siempre se va a poner Fíjese que o sea, tenemos cero, ¿no? velocidad inicial. Aquí la velocidad inicial nos dio 0, pero Sí. si nos diera, por ejemplo, una velocidad de 5 metros por segundo, entonces aquí ya me va a aparecer esta velocidad de 5 O metros sea, por segundo. ahí, ¿Sí? ahí sí se lo tomaría en cuenta la velocidad inicial, si tuviera. Ah, ya yo Si hay yo un decía, valor, por eso es que la fórmula incluye la velocidad inicial, ya. ¿no? Como aquí nuestra Ya, velocidad inicial es 0, por eso es que no la tomo en consideración. Yo pensaba que ya. ahí, ¿no, ingeniero? Ahí, digamos, donde dice velocidad inicial, era, digamos, desde ese donde dice D, o sea, 9 segundos hasta 10 segundos. O sea, la velocidad final de 8 a 9 sería la velocidad inicial de 9 a 10. O sea, pensé que se iba a tomar en cuenta. No. Esto de Ah, aquí es sí. la velocidad inicial de acá. Ah, No es la o sea, velocidad inicial ya. este Ah, segundo. bueno, porque La esta fórmula fórmula es de velocidad inicial. involucra, ¿no? Desde el tiempo inicial que se inicia, ahí está la velocidad inicial. Ajá. Entonces, ¿Ya? claro. Ahora, ustedes ya con los datos que se tiene aquí pueden ir viendo, ¿no? Qué distancias recorren este segundo y en otro, y pueden ir determinando cuál es la velocidad final aquí, la velocidad final acá, y así. Las velocidades en cada segundo pueden ir determinando. Y van a ver de que tiene que ir incrementándose, ¿no? Hasta que llega, aquí también pueden encontrar una velocidad final. Ya con todo esto que tienen aquí tienen aceleración, tienen tiempo y tienen distancia. Aquí me dice un tren avanza a 60 metros por segundo y desacelera uniformemente. Después de 5 segundos ha disminuido su velocidad a 40 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo más llegará a 10 metros por segundo? Entonces aquí vamos a dibujar a nuestro tren solamente digamos que ese es nuestro tren, ¿ya? Está sobre una riel. Ya. T de tren, pongámosle, ¿ya? Por si alguien tiene alguna duda, es un tren. Tiene la T de tren ahí. Entonces dice, un tren avanza a 60 metros por segundo. ¿Qué nos da acá? Una velocidad inicial. Velocidad inicial que es igual a 60 metros por segundo. Para un tiempo cero, ¿no? Y desacelera uniformemente, dice. Después de 5 segundos ha disminuido su velocidad a 40 metros por segundo. Entonces, aquí este mismo tren, ¿no? Este mismo tren en este punto de acá tiene una velocidad que es igual a 40 metros por segundo. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo más llegará a 10 metros por segundo? ¿Qué otro dato nos da? Nos da otro dato del tren, donde aquí tiene una velocidad igual a 10 metros por segundo. ¿Sí? Acá nos da el dato de que de aquí a acá tardó 5 segundos, un tiempo igual a 5 segundos. ¿No? Y aquí nos pide cuánto tardó en disminuir a esta velocidad. Aquí vamos a poner el punto A, aquí el punto B y aquí el punto C. Entonces el tiempo que tardó de A a B fue 5 segundos y yo lo que quiero saber es el tiempo que tardó de B a C, ¿no? Para disminuir esa velocidad. Entonces fíjense de que en el tramo AB yo tengo los siguientes datos.
tengo una velocidad inicial que es igual a 60 metros por segundo. ¿Qué más tengo? El tiempo, ¿no? Del tramo AB, que es igual a 5 segundos. ¿Qué más tengo? La velocidad final aquí, ¿no? Que es esta velocidad de acá, ¿no? Entonces mi velocidad final en el tramo AB es igual a 40 metros por segundo. Como aquí fíjense que si yo encuentro la aceleración, ¿con qué valor va desacelerando esto? Es la misma desaceleración acá, ¿no? Porque la aceleración ya saben que es constante. Al menos para los ejercicios que tomamos nosotros no varía la aceleración, es constante. Entonces aquí yo tendría que ver cuál sería la fórmula que tengo que aplicar para encontrar la aceleración. Tengo una fórmula que me dice que la velocidad final, como me da el tiempo, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Como está desacelerando, entonces sería menos la aceleración por el tiempo, ¿no? Con esa formulita yo podría encontrar mi aceleración. Entonces, mi aceleración va a ser igual. Este término de acá, negativo, lo paso acá a multiplicar y a sumar, mejor dicho, y me quedaría que esto es la velocidad inicial menos la velocidad final sobre el tiempo, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser, ¿cuánto es la velocidad inicial? Es 60. Menos la velocidad final, que es igual a 40, dividido el tiempo, que es igual a 5. Entonces la aceleración que tengo me va a dar 60 menos 40 me da 20. Dividido 5 me queda 4, ¿no? Entonces la aceleración es 4 metros por segundo. O sea que está disminuyendo la velocidad a 4 metros por segundo cuadrado, lógicamente. Y aquí tengo ya esta aceleración como dato. Entonces en el tramo BC, ¿qué tengo? La velocidad inicial. ¿Cuál es mi velocidad inicial en el tramo BC? ¿Cuál es mi 40 metros por segundo. Correcto. Esta de acá es mi velocidad inicial para este tramo. Entonces sería 40 metros por segundo. ¿Cuál es mi velocidad final? 10 segundos. 10 metros por segundo. Eso, 10 metros por segundo. ¿No? ¿Y cuál es la aceleración? 4 metros por segundo. Eso es 4 metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces fíjense de que con la misma fórmula que he empleado acá, puedo encontrar cuánto tiempo tardó, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer es de que mi velocidad final es igual a mi velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Y aquí despejo el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial menos la velocidad final sobre la aceleración. Y este tiempo me da que es igual a la velocidad inicial es 40 menos 10 sobre 4. Y este tiempo es igual a ¿cuánto? 40 menos 10 me queda 30 dividido 4. 7.5. Entonces me queda 7.5 segundos. Sí. Y ese es el tiempo que tarda en este tren en llegar de esta velocidad a esta velocidad acá, en disminuir su velocidad. Dos autos parten de la misma posición desde el reposo, con aceleraciones 1 metro por segundo y 2 metros por segundo. Lo que no indica aquí es si van en la misma dirección o en sentido contrario, ¿no? Dos autos parten de reposo de la misma posición. Aquí no aclara este ejercicio lo siguiente, fíjense. Claro, pero aquí Sí, puede ser pero de que aquí yo tenga un auto, digamos aquí, ¿no? Que está yendo para allá, ¿no? Y el otro auto que va para allá, ¿no? Están en la misma posición, pero están yendo en sentido diferente, ¿no?
Dos autos parten en la misma posición desde el reposo. Dice aquí la velocidad de este auto A, de este auto B. La velocidad de A es igual a 1 metro por segundo y la velocidad de B es a 2 metros por segundo. Allá la distancia que los separa luego de 5 segundos. Dice. Entonces este, después de 5 segundos, va a llegar acá, ¿no? Y va a recorrer una distancia. La distancia que recorrió B, no sé, pero el tiempo que tardó fue igual a 5 segundos. ¿Sí? Y este otro recorrió una distancia hasta acá. No de retro porque está, ¿no? Acá está mal dibujado. Ya, se fue para acá. Y luego recorrió también una distancia, ¿no? Recorrió una distancia hasta acá. La distancia de A, que no sé cuánto es. ¿En qué tiempo? Lo mismo en un tiempo igual a 5 segundos. ¿Me comprende? Entonces, ¿cuál es la distancia que los separa después de 5 segundos? Es esta de aquí. Esta va a ser la distancia que es igual a la distancia que recorre A más la distancia que recorre B. Aquí lo que falta para este ejercicio de aquí es que me diga dos autos parten de la misma posición desde el reposo en sentido contrario, ¿no? Sí. En sentido contrario. ¿No? Con aceleraciones de 1 metro por segundo. Fíjense, si nos dice aceleraciones, aquí esto es metro por segundo cuadrado. Entonces, esto que me da es la aceleración de A, no es la velocidad. Y esto es la aceleración de B. Pero tienen ambos una velocidad inicial que es igual a 0. Y la velocidad inicial de B también es igual a 0. Entonces van a recorrer distancias diferentes. Ahora, veamos el otro caso. Dos autos parten de la misma posición desde el reposo y aquí va a ser en el mismo sentido. En el mismo sentido, dice, ¿no? Entonces nosotros tendríamos de que para ese caso tenemos los dos vehículos acá, ¿no? Este es el vehículo A. Y este es mi vehículo B. Y este es mi vehículo B. Y los dos tienen la misma dirección, ¿no? La velocidad de A acá es igual a 0. La velocidad de B también es igual a 0. Pero la aceleración de A es igual a 1 metro por segundo cuadrado. Y la aceleración de B es igual a 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, este va a recorrer en un tiempo t igual a 5 segundos, va a recorrer esta distancia de aquí, que es mi distancia de A. Y este, como tiene más aceleración en un tiempo del mismo tiempo, que es igual t igual a 5 segundos, va a llegar hasta acá, ¿no? Y va a recorrer una distancia b. ¿Y cuál es lo que lo separa? Lo que lo separa va a ser esto, ¿no? La distancia de separación. Entonces, así está armado esto. Yo quiero que me encuentren en los dos casos la distancia de separación. Tarea para la casa, jóvenes. Pero entienden bien las dos situaciones, ¿no? Si están juntos y van en sentido contrario, fíjense, ¿no? Las distancias que avanzan las van a sumar. Sin embargo, si están juntos y van en el mismo sentido, como hay diferente aceleración, en 5 segundos uno va a recorrer más distancia que el otro. Entonces, ahí va a ser la diferencia de
distancias que avanza cada uno la que los separa. Bueno, entonces nos vemos el lunes, jóvenes. Cuídense, el fin de semana es más peligroso que otros días. Chao, hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Record